Bienvenidos, queridos profesores. Hoy vamos a trabajar el módulo 1, el docente como ser humano. Y el tema del día de hoy es el tema número 2, mi proceso de resiliencia en pandemia. Es importante que nos sentemos a pensar cómo hemos vivido este proceso de la pandemia. Es importante identificar cómo nos hemos sentido. Es por ello que vamos a trabajar el tema de la resiliencia. Reconocernos en nosotros mismos características de personas resilientes o no. Es importante identificar si somos resilientes y si lo somos, tenemos que fortalecerlos. Y si no, pues tenemos que desarrollarlos, porque finalmente nosotros vamos a impactar a un grupo social. Primero impactamos en nuestra familia, luego vamos a impactar a nuestros estudiantes. Por ello es importante trabajar el tema de la resiliencia, más en nuestro contexto actual. Perfecto. Entonces vamos a ver e identificar primero qué es la resiliencia. Muy bien, estamos hablando de personas resilientes, pero ¿qué es resiliencia? ¿A qué se refiere? La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a un trauma y salir fortalecido de ella. ¿Sí? Este vendría a ser un concepto muy fácil, pero el detalle es cómo hacemos esto, cómo salimos fortalecidos, cómo nos fortalecemos, qué características hay que tener. Eso es la parte compleja. Ahora les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo de lo que vendría a ser resiliencia para tenerlo mucho más claro. He creado un ejemplo para entender lo que es la resiliencia con granos de café. ¿Cómo así? Acá tenemos granos de café. Estos granos de café son verdes, ¿sí? Obviamente, para llegar a este estado del café, ha tenido que pasar por un proceso, ¿no? La semilla lo han sembrado ustedes, ¿no? Como profesores de primaria en ciencia y ambiente seguro que han trabajado. Ha crecido, se ha fortalecido, ha dado fruto, se ha convertido en cerezo. Después de haberse convertido en cerezo, lo han despulpado y han sacado la semilla que vendría a ser estos granos. Estos son granos de café. Sin embargo, el grano de café no se queda aquí. Todavía falta pasar por diferentes procesos. Pero sin embargo, hasta este momento, aquí lo vemos en café verde, lo vamos a relacionar con el ser humano. ¿Qué pasa con nosotros, seres humanos adultos? Antes de llegar a este estado actual, hemos estado en el vientre de nuestras madres, hemos crecido, hemos nacido y obviamente nos hemos desarrollado de manera fisiológica, psicológica, ¿no? De manera completa. Y estamos en este momento actual en un estado de adultos siendo profesores. Entonces, hemos pasado por todo un proceso, tal cual el café verde. Sin embargo, la idea de este café no es que se quede aquí, sino que llegue a otro estado. El otro estado vendría a ser este. Es un café tostado, ¿no? Que luego va a ser molido y va a ser servido en una riquísima taza de café. Entonces, ¿cómo llega a este estado el café? Obviamente hay que tostarlo, pero el proceso de tostarlo requiere pasar por el fuego, por calentarlo. Al calentarlo, lo que genera es que los granos se hinchen un poco más y vayan tomando el color marrón que tenemos acá. ¿Y qué genera? Genera que sus propiedades de aroma sean más fuertes, más intensos y nosotros podamos sentir el aroma del café delicioso, rico en una taza, ¿no? A diferencia de un grano verde que no tiene esta misma esencia, mejor dicho. Pero las propiedades finalmente son las mismas. La esencia del café, los dos son cafés. Pero sin embargo, este café ha tenido que pasar por un proceso. De la misma forma,
Cuando nosotros vivimos un trauma, vivimos crisis, problemas complejos, tenemos que pasar por un estado crítico y este estado nos cambia, este estado nos modifica. Y la idea de la resiliencia, justamente aún estamos en este proceso de pandemia, aún estamos viviendo nuestro proceso de resiliencia. Estamos modificándonos, estamos cambiando, estamos reestructurando diferentes formas de vida. Ya lo vemos con el uso de las mascarillas, ya lo vemos con el distanciamiento, ¿no? Eso a nivel de contexto. Entonces, todo eso viene a ser parte de vivir nuestro proceso de resiliencia. Entonces, este café ha sido nuestro ejemplo. Espero que con este ejemplo haya quedado más claro de lo que significa vivir el proceso de resiliencia. Amigos, continuamos con esta parte de la presentación. Estoy en un escenario que considero que es el más adecuado para poder ejemplificar precisamente todo el tema del que estamos hablando, que es la resiliencia, ¿no? Para ello he elegido el protagonista de esta presentación, que viene a ser esta hermosa planta que nos da una lección de vida, que a pesar de no estar en un medio adecuado, de no tener tal vez el agua necesaria para sobrevivir, no tener abono para seguir creciendo, etcétera, pues nos está demostrando de que a pesar de la adversidad es posible surgir, ¿sí? Es posible dar lo mejor de nosotros, es posible dar incluso frutos. Esta es una plantita de tomate, como ustedes pueden observar, es un tomatito bien rojito, pequeñito, pero bien rojito. Entonces, ¿por qué eso no llevarlo también a la vida del ser humano, ¿no? Muy bien, para ello quiero plantear dos preguntas que considero que son muy importantes. La primera es, ¿por qué es que algunas personas sí pueden hacerle frente a la adversidad y por qué algunas personas se nos derrumban, ¿no? ¿Será la resiliencia una habilidad innata o será una habilidad que se va potenciando en el transcurso de nuestra vida de acuerdo a nuestras capacidades de afrontamiento, de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a cómo miramos y percibimos la situación? Para ello se habían hecho muchas investigaciones sobre cuáles eran las características en común que podían tener estas personas resilientes, que las hacía más fuertes, ¿no? Que las hacía capaces de afrontar esta situación problemática. Y dentro de ello se ha determinado 4 grandes pilares de la resiliencia, que es lo que les voy a compartir en este momento. Bien, el primer grupo, el primer gran grupo consiste en la autonomía. La autonomía, dentro de la autonomía tenemos a la autoestima, ¿sí? Tenemos la independencia, tenemos la esperanza, tenemos también la capacidad de afrontar las situaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomamos conciencia, tenemos súper claro cuáles son nuestras fortalezas. Por otro lado, confiamos en ellas. También asumimos la responsabilidad de todos nuestros comportamientos. Por otro lado, también tenemos una mirada mucho más eficaz. ¿Qué quiere decir? No me juzgo a mí, pero tampoco juzgo al otro. ¿Ok? Entonces, recordemos muy bien esto. Pasamos al segundo grupo, al segundo gran grupo, que consiste en la resolución de problemas. Tenemos dentro de este grupo a el pensamiento crítico, tenemos a la creatividad, tenemos a la capacidad de generar cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos diferenciar entre aquellas cosas que nos son útiles y aquellas que no son útiles. Por ahí podemos incluso hasta ver qué comportamientos nos ayudan a resolver algo, qué comportamientos nuestros nos suman y qué comportamientos nuestros nos restan. Por otro lado, tenemos la capacidad de ver nuestros objetivos considerando nuestra intuición, nuestra imaginación para encontrar la mejor solución. Y por otro lado, como le dice, poder generar cambios, ¿no? Definitivamente tenemos esa mirada súper abierta en la que nosotros podemos tener un objetivo claro y luchar por ello. Continuamos con el tercer grupo, que consiste en habilidades sociales, las habilidades de las que todos hablamos, pero dentro de este tema vamos a considerar 4 que son importantes. Tenemos a la flexibilidad, que es la capacidad que tenemos de adaptarnos a todos los cambios que ocurren en nuestro ambiente.
tenemos a la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, tenemos también el sentido del humor. ¿Por qué no? Darle una sonrisa a la adversidad, ¿no? Eso tal vez nos va a dar una mirada un poco más tranquila para encontrar soluciones. Por otro lado, tenemos las habilidades comunicativas en las que nosotros podemos expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos a los demás, ¿sí? Y eso es recíproco, ¿no? Y finalmente tenemos nuestro cuarto pilar, que vendría a ser nuestros propósitos, ¿no? Y dentro de ello están la motivación, el propósito del futuro, nosotros le llamamos así, que es el cuarto pilar, el propósito al futuro. Cuéntame cómo te ha ido. La idea es que ahora vamos a trabajar el hecho de que ustedes se puedan contar. Vamos a usar un espejo. Se puedan contar cómo han vivido este proceso de resiliencia, haciéndose preguntas y respondiéndose de manera sincera. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con este espejo de forma que nos respondamos sinceramente con respecto a características que hemos vivido en este proceso de pandemia. La idea es que no nos critiquemos, sino más bien que aceptemos lo que pensamos y lo que sentimos de manera sincera, sin juzgarnos. Entonces vamos a empezar con las preguntas, trabajando con el espejo. Empezamos con la primera pregunta. Yo soy consciente de mis potencialidades y mis limitaciones. Identifico cuáles son mis fortalezas con las que puedo trabajar, cuáles son mis debilidades en las que tengo que enfocarme y desarrollar otras potencialidades para disminuir esas debilidades. Lo he visto, soy consciente. Segunda pregunta. ¿Soy creativo? ¿Busco diferentes soluciones? ¿O más bien me limito? ¿O más bien estoy parametrado en una sola idea y es la única forma para mí de salida ante ese problema? La idea es ser creativo. Soy creativo, pero hay que responderse de manera sincera. Tercera pregunta. ¿Confío en mis capacidades? ¿Confío en mis capacidades y no pierdo de vista mis objetivos? Aquellos objetivos en que quiero llegar. O más bien pienso que no puedo, que no soy capaz, que no lo voy a lograr, menos en este contexto. Cuarta pregunta. ¿Asumo las dificultades como una oportunidad para aprender? Siempre se van a presentar dificultades. ¿Las asumo como un reto? ¿O más bien me molestan? ¿O más bien las critico, las juzgo, no las quiero hacer? Pregunta 5. ¿Practico el mindfulness o conciencia plena? ¿Realizo meditaciones que me hagan estar en el presente, en el aquí y el ahora, sin juzgar, no pensando en el pasado y sentirme culpable, ni pensando en el futuro y sentirme ansioso? Recuerda que el trabajo en espejo es para respondernos a nosotros mismos con sinceridad de lo que estamos viviendo. Finalmente vamos a dar nuestra propia autovaloración porque somos nosotros quienes vamos a salir airosos de este proceso. Muy bien, seguimos con las preguntas que nos estamos haciendo. Vamos con la pregunta 6. ¿Veo la vida con objetividad y de manera optimista? Es decir, soy consciente de la realidad, de lo que pasa en mi contexto. Sin embargo, busco la forma siempre de verlo de manera positiva, o más bien creo ideas de catástrofe, de que todo va a estar mal, de que nada va a salir bien,
y siempre estoy pensando en cosas negativas. Siete. Me rodeo de personas que tienen actitud positiva. Soy consciente de lo que me comunican las demás personas. Soy consciente de que esa comunicación va a aportar a mi desarrollo personal, o más bien me rodeo de gente que siempre está juzgando de manera negativa, que siempre ve más bien ideas de catástrofe con respecto a lo que pasa dentro de nuestro contexto. Siguiente pregunta. Soy consciente que no puedo controlar a los demás ni el contexto. Es decir, no estoy pensando en que cambien los demás, o por el contrario, siempre pienso en que los demás deben de cambiar para que cambie yo. Pienso que tal vez mi pareja debería de cambiar para yo estar mejor. La sociedad debería de cambiar para yo estar mejor. El presidente debería de cambiar para yo estar mejor. Entonces a veces pensamos en que podemos estar mejor siempre y cuando el entorno cambie, pero no somos conscientes de que no controlamos ese entorno ni controlamos al otro. Entonces la persona resiliente es consciente de que solamente puede controlarse a sí misma y cambiarse a sí misma. La pregunta 9. ¿Soy flexible ante los cambios? ¿Me adapto a los cambios? ¿O más bien soy parametrado? No quiero cambiar. Siento que esta única forma es la mejor y no hay otra. ¿No? Es importante identificar. La flexibilidad nos ayuda a fluir. La flexibilidad nos ayuda a aperturar diferentes puntos de vista. Pensemos cada una de estas preguntas de manera autocrítica, viéndonos realmente lo que pensamos y lo que sentimos. Vamos con la pregunta 10. ¿Soy una persona perseverante? Soy aquellas personas tenaces que tienen un objetivo y a pesar de que se caen, se levantan, se caen, se levantan, o más bien soy de las personas que no perseveran, que cuando fallaron una vez, mi frustración es tan alta que pienso que ya no lo debería volver a hacer. Pregunta 11. ¿Tengo sentido del humor, incluso ante la adversidad? ¿Soy capaz de reírme incluso en la adversidad? ¿O pienso que el humor y la risa son ideas de personas débiles, cuando es todo lo contrario? Una persona resiliente tiene mucha capacidad de sentido del humor. Tengo ese sentido del humor. La última pregunta. ¿Busco ayuda? Porque soy consciente de que no lo puedo todo. No necesariamente tengo que ir a un psicólogo, pero busco la primera ayuda de mi entorno, un amigo, mi pareja, mi familia, mi contexto, o hasta el psicólogo si es necesario. Soy consciente de que necesito ayuda. Como seres humanos somos seres sociales. Buscamos cooperatividad y nos hacemos más fuertes. Una persona resiliente sabe que al buscar ayuda busca esa cooperación para crecer. Muy bien, hemos terminado con el tema número 2, mi proceso de resiliencia en pandemia. Recuerda lo que hemos trabajado, reconocer lo que es la resiliencia. Luego identifica los pilares de la resiliencia y hazte las 12 preguntas de
si he sido o no una persona resiliente en pandemia. Nos vemos en el siguiente video.